Vamos a hablar ahora, vamos a seguir hablando de economía. El lunes se presenta aquí en Río Cuarto un libro que se llama Una vacuna contra la decadencia. Está escrito, entre otros, por el ministro de Finanzas de la provincia, Osvaldo Giordano, también por Carlos Colina, por Jorge Colina y por Carlos Segiaro. Es un economista villamariense de larga trayectoria, con quien ya estamos en comunicación por Zoom. ¿Qué tal, Carlos? Buen mediodía, ¿cómo le va? Hola. Hola, Sí, Carlos, ¿qué ¿cómo tal? estás? Buen día. Buen ¿Cómo están día. ustedes? Bien, bien, muy bien. Carlos, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, veíamos un libro, que van a presentar el lunes, que fue parido durante la pandemia, ¿no? Como un resultado de un trabajo académico y de reflexión con respecto a los grandes males que transitan la economía argentina desde hace muchísimo tiempo. Cuéntenos, Carlos, a grandes rasgos, ¿cuáles son estos inconvenientes que estructuran la economía argentina desde hace muchas décadas? Bueno, en realidad el trabajo está articulado en función de analizar el rol del Estado en sus tres niveles, tanto a nivel nación, provincias como municipios. Y nosotros nos concentramos a partir, yo te diría, no tanto de una experiencia académica, sino de una experiencia profesional en territorio, porque los tres autores tenemos experiencias vinculadas a la gestión pública. El ministro Giordano, por supuesto, una experiencia muy vasta, tanto a nivel nacional como en provincias, y tanto Jorge Colina como yo también con experiencias a nivel de asesoramiento de gobiernos provinciales y municipales. Lo que queremos plasmar en ese trabajo, lo que plasmamos en ese trabajo, es un análisis de las ineficiencias del Estado en sus tres niveles y la necesidad de avanzar en la reformulación de eso, bajo la lógica de que un Estado ineficiente no le sirve absolutamente a nadie, ni por derecha ni por izquierda. Y eso en realidad tiene que ver con un discurso que a veces está dando vuelta, cuando uno habla de que tenemos que transformar al Estado en un actor eficiente, muchas veces se confunde con que ese es un discurso de derecha. Claro. En realidad la ineficiencia del Estado golpea a toda la sociedad y no importa si es por derecha o por izquierda, digamos. Y en realidad nosotros decimos que actuar sobre la ineficiencia del Estado es actuar en un punto central de lo que hace al desarrollo de la Argentina. Porque no es que los problemas de la Argentina se reduzcan a los problemas del Estado, del gobierno, no es así, obviamente, pero está claro, los problemas de la Argentina son mucho más complejos, pero nuestra experiencia profesional a lo largo de tantos años está vinculada a la mirada sobre el funcionamiento del Estado, y decimos que un Estado ineficiente no es una herramienta capaz de apoyar la transformación en términos de desarrollo económico y social. Y en realidad el punto central del trabajo es, a lo largo de nuestra experiencia profesional, plantear dónde vemos niveles de ineficiencia en el Estado de los cuales nadie habla. ¿Por qué? Porque en realidad existe lo que llamamos lo políticamente correcto, ¿puede ser? Y este libro pretende ser políticamente incorrecto. Es decir, el libro desde la primera página hasta la última trabaja sobre las cosas sobre las que nadie discute nada y que a nuestro juicio son vitales para transformar al Estado en un actor eficiente. Y nadie habla de las cosas que están puestas en ese libro porque muchos políticos piensan que si se habla de esas cosas pierden votos. Y nosotros creemos que en realidad acá hay una pieza clave para entender el deterioro de la Argentina a lo largo de los últimos años, porque no contamos con un Estado eficiente en ninguno de los tres niveles. Y la mayor parte de los políticos, o prácticamente todos los políticos, no quieren tocar los temas que contiene este libro porque lo consideran riesgoso o porque creen que es poner el dedo en el ventilador. El Carlos, tema es que sí. como nadie toca esos temas, finalmente solo se habla en la superficie, todo el mundo sabe que el Estado es ineficiente, pero las cosas que se dicen solo tocan en la superficialidad la problemática. Lo que el libro pretende es que la gente que lo lea diga, esto no lo escuché nunca, esto tampoco lo escuché nunca, esto no lo escuché nunca. ¿Y quién está diciendo cómo resolver esto? Nadie. Bueno, entonces, el libro contiene un diagnóstico de los problemas de funcionamiento del Estado en sus tres niveles y una serie de propuestas para intentar salir adelante. No nos interesa tanto que la gente esté de acuerdo con nuestras propuestas, sino básicamente que quien lee el libro identifique que hay una serie de problemas de los cuales no se está hablando
y que son vitales si queremos transformar este país con un Estado eficiente. Bueno, usted decía, ¿no? Dos conceptos que aquí en Argentina, por lo menos, se asocian con la derecha, que es el tema de trabajar sobre el déficit, equilibrar las cuentas, y por el otro lado lo que decía de la eficiencia. Y a poco de asumir Gabriel Boric, el presidente de Chile, un presidente de izquierda, ¿no? Identificado con la izquierda, decía, hay que terminar con el hecho de asociar el equilibrio de las cuentas a la derecha y también la eficiencia a la derecha. Hay que cerrar las cuentas y después hacer políticas progresistas o de derecha, pero las cuentas deben ser un principio básico a sostener en cualquier administración, ¿no? Así es, comparto plenamente ese planteo, porque en realidad un Estado ineficiente es un tema transversal, ¿no es cierto?, de cómo tiene que funcionar la sociedad, pero en realidad un Estado ineficiente es más funcional a los intereses de la derecha que de la izquierda, porque finalmente el Estado ineficiente es el que permite hacer a los grupos económicos, a los grupos de poder, porque no tiene manera de administrar eso. Debería ser un discurso de la izquierda, precisamente, que el Estado sea eficiente y también que sea solvente. Porque si yo quiero que el Estado sea una herramienta de transformación de la sociedad, si yo quiero que sea un motor del desarrollo, que sea uno de los actores claves para transformar el proceso productivo y generar empleo y riqueza, si esa herramienta es ineficiente, ¿cómo vas a hacer eso? Un Estado ineficiente no puede transformar la realidad. Y la solvencia del Estado es otra pieza clave. Porque si yo quiero desde el Estado enfrentar a los grupos de poder para transformar la realidad, que puede ser un mensaje de la izquierda, ¿cómo voy a hacer eso si tengo déficit fiscal? Resulta que le voy a terminar pidiendo plata prestada a los mismos a los que quiero enfrentar. Claro, claro, Carlos, le iba a preguntar eso, ¿no? El Estado ineficiente es el que le termina yendo a pedir prestado al Fondo Monetario Internacional y termina adecuándose a las políticas que el fondo le dicta, ¿no? Y de los propios actores privados también. Porque ayer el gobierno argentino salió para cubrir su déficit, ayer, a pedirle plata a los bancos, a pedirle plata a las compañías de seguro, a pedirle plata a actores privados, fondos comunes de inversión. Entonces, en realidad, el Estado ineficiente termina siendo un actor, y si tiene déficit fiscal, que no solamente no puede transformar ninguna realidad, sino que además termina pidiéndole prestado, como vos decías, al Fondo Monetario, o a algunos de los actores privados a los que quiere de alguna manera enfrentar. Es una contradicción inmensa. De ahí que precisamente la lógica nos dice que precisamente el discurso de que el Estado sea eficiente y que el Estado sea solvente es un discurso que debería estar básicamente planteado desde la izquierda, no desde la derecha. Sí, pero el trabajo está escrito por tres personas, tres economistas que tenemos experiencia en el sector público, que no tenemos la misma mirada ideológica de las cosas, pero en realidad decimos que lo que tenemos escrito ahí, que está consensuado entre los tres, a pesar de que tenemos miradas ideológicas distintas, está planteado porque decimos que hablar de la eficiencia del Estado es un tema transversal, no un tema ideológico. No es un tema ideológico. Hablar de la eficiencia del Estado es un tema transversal. No importa si soy de derecha o de izquierda, el Estado ineficiente no nos sirve, estemos en cualquier lugar desde la mirada ideológica, ¿no es cierto? Por eso que, a pesar de que los tres autores tenemos miradas distintas del punto de vista de la cosmovisión del mundo y de la sociedad, consensuamos todos los puntos que están escritos en el libro. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, el lunes a las 18 aquí en el Teatrino de la Trapalanda, allí estaremos, ¿no? Escuchándolos muy atentamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nos vemos Carlos. el lunes, entonces. Nos vemos. Carlos Egiaro, economista de Villa María, hablando de este libro, Una vacuna contra la decadencia, es uno de los coautores, también Jorge Colina y también Osvaldo Giordano, el ministro de Finanzas, que identificaron este aspecto de la ineficiencia que se repite de manera transversal en todos los órdenes del Estado y que hacen que el país repita una y otra vez los mismos errores. Nos decía Carlos Egiaro la necesidad de eliminar algo que en Argentina es permanente, es reiterado, que es el déficit abultado de las cuentas públicas, lo que hace, nos decía, que termina siendo un Estado vulnerable, un Estado que necesita permanentemente de financiamiento privado. Y esta discusión que se produce en Argentina y que se ha sostenido también en el continente de asociar
la eliminación de los déficits o de los desequilibrios con la derecha, ideológicamente hablando, y nos decía Segiaro que precisamente debería ser lo contrario, que los gobiernos progresistas deberían hacer hincapié principalmente en esa necesidad de equilibrar las cuentas, de tener un Estado financieramente robusto para después aplicar de manera independiente las políticas económicas y sociales de las que estás convencido, porque de lo contrario termina siendo un Estado vulnerable a las presiones, vulnerable a esos mismos poderes que dice combatir. Hablábamos, ¿no?, de lo que terminó pasando con Argentina y esta necesidad de recurrir nuevamente al Fondo Monetario Internacional después de tener un fuerte endeudamiento y de haberse quedado sin ningún tipo de financiamiento y sin posibilidad de solventar su déficit con recursos que vinieran desde los privados. Argentina terminó yendo al Fondo Monetario Internacional. Eso terminó generando lo que generó, por un lado, una crisis de deuda importante durante el gobierno de Macri y ahora una crisis también de deuda a la que se agregó una crisis política dentro de la coalición gobernante, una crisis política irresuelta en medio de una situación económica muy compleja.